Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. En esta ocasión y en esta tarde quiero hacer una guía de riego para suculentas. Te voy a enseñar todos mis secretos para regar tus hermosas suculentas. Para regar mis suculentas yo suelo utilizar una cubeta. Yo no utilizo lo que es manguera, primero porque se desperdicia mucha agua. Yo vivo en una zona en donde el agua ya está muy limitada. Es una de las razones por las que me quiero mudar de esta ciudad. Si sabes de una ciudad en donde haya mucha agua, por favor, déjamelo saber en los comentarios porque me gustaría saberlo. El día de hoy vamos a estar regando con esta cubetita. Te voy a mostrar cómo riego yo mis suculentas y por qué riego con cubeta. Las suculentas, a diferencia de otras plantas, son plantas que requieren mucha iluminación. Y aunque muchos creen que requieren sol directo, esto no siempre es así. Estas suculentas yo las tengo con malla sombra del 50% y aún así requieren mucha agua. Lo que vamos a hacer el día de hoy es estarlas regando. Estas suculentas yo las riego una vez a la semana, pero pueden fácilmente regarse en verano cuando hace muchísimo calor. Se pueden regar hasta 3 o 2 veces por semana. Cuando hace mucho calor yo suelo regar 2 veces por semana, pero soportan muy bien la falta de agua. Estas suculentas pueden soportar hasta 15 días, 20 días o hasta un mes sin recibir agua. Evidentemente eso depende de la variedad. Hay suculentas que aguantan más y hay suculentas que aguantan menos. Las suculentas que tienen, por ejemplo, este tipo de hojas que son muy gruesas, como por ejemplo esta o esta otra que está aquí, son muy resistentes a la falta de agua porque toda el agua la guardan en sus hojas, pero eso no significa que se puedan deshidratar con el sol, así que hay que tenerlo muy en cuenta. No te confíes tampoco. Lo ideal es estar regando una vez por semana. El agua tiene que estar a temperatura, pues que no esté fría, que tampoco esté caliente, temperatura ambiente diríamos. Y lo que yo hago es que con un jarrito voy a regar solo alrededor de la planta. Por ejemplo, esta que está aquí la vamos a regar. Muy bien. Para regar debemos observar que la tierra no esté húmeda. Si sobreregamos en una tierra húmeda, la suculenta se puede llegar a pudrir por exceso de humedad. Antes de regar, verifico que la tierra esté lo más seca que sea posible. Durante una semana, por ejemplo, estas las regué hace como una semana y ya la tierra ya está seca. ¿Ves? No es necesario escarbar demasiado para saber que la suculenta necesita agua. Bueno, pasando a otro tema, yo vengo regando casi los sábados. Normalmente riego los sábados todas mis plantas y intento regar por sección. Por ejemplo, esta sección, que es la sección de las suculentas medianas, las riego juntas. Después tengo la sección de las suculentas grandes. Estas las riego en otra parte, las riego en otra sección, porque si no me voy cuatrapeando. Y ya cuando tienes muchas plantas, esta es una tarea muy laboriosa. Y también la sección de los bebés. Esta sección es la que tengo que tener más cuidado, porque los bebés es muy fácil que les falte agua. De hecho, a mí me gustaría tener estos bebés en macetas grandes, pero por espacio o por costos no siempre es posible. Entonces pues las tengo que tener obligatoriamente en macetas pequeñitas. Pero si yo pudiera, las tendría en macetas grandes, porque las macetas chiquitas hacen que el agua se evapore más rápido. El agua se evapora tan rápido que las suculentas se pueden llegar a deshidratar, sobre todo cuando hace mucho calor. Y aunque tenga malla sombra, estos meses hemos tenido unos calores tan fuertes que lo que pasa es que muchas suculentas se han estado deshidratando. Cuando riego una suculenta mediana, como ya te mencioné, nunca riego el centro de la suculenta. El centro de la suculenta lo riego cuando quiero quitarle el polvo, y eso lo suelo hacer una vez cada 20 días o una vez cada 15 días. Cuando riego las suculentas medianas siempre riego alrededor y empapo muy bien, porque voy a tardar una semana en volver a regar. Espero a que empiece a caer gotas de agua. Eso significa que tenemos un excelente sustrato y que estamos regando bien. Aquí podría dar otro segundo riego. Estoy regando más o menos unos 100-150 mililitros por maceta para que la tierra quede bien húmeda.
Otro detalle es que no tener piedritas me permite ver muy bien la cantidad de agua que queda en el sustrato. Yo sé que las piedritas decorativas se ven maravillosas y se lucen muy bonitas, pero la verdad es que a mí me suelen complicar mi trabajo. En vez de beneficiarme, me obstaculizan, sobre todo porque tengo muchas plantas. Hay personas que suelen regar con manguera, les echan así un manguerazo y eso no suele acabar con todas las plantas, pero hay suculentas que son muy delicadas y que si tú haces eso, ten por seguro que la suculenta se puede llegar a pudrir, sobre todo si tienes diferentes suculentas. Por ejemplo, la Blue Beard, esta que está aquí, la Echeveria Paloma, son plantas que vienen también de suculentas muy delicadas y que si queda el agua dentro de ellas se va a pudrir sí o sí la planta. Eso suele pasar en menos de 2 días. Y esta suculenta, aunque esté deshidratada, evita sobre regar. Solamente vamos a regar los 100 mililitros que estamos utilizando para este tipo de envases que miden entre 15 centímetros de profundidad. Con eso basta. Esta la vamos a dejar un poco más a la sombra para que se recupere de esa falta de agua. Si llegas a regar tus suculentas y que haya caído agua en el centro, que por ejemplo se te haya chispoteado, que la hayas regado en el centro, lo único que yo te recomiendo hacer es soplar. Hay gente que suele comprar unos sopladores eléctricos, lo cual me parece extraordinario, sobre todo cuando llueve, pero si no, podemos soplar con nuestra boca de esta manera. Así es como elimino el centro de la planta. Si es que llego a regar en el centro, con eso basta. Y listo, con un riego una vez por semana basta, aunque en época de color sí podemos regar hasta 2 veces por semana cada planta y no vamos a tener ningún problema con ellas. Ahora voy a explicarte cómo riego las suculentas más grandes. Esta es un híbrido de imbricata y tiene muchos bebés. Cuando una suculenta tiene más bebés, más agua consumirá, porque va a consumir el agua para la planta madre y también para los bebés. Estas plantas las podemos regar una vez por semana en una muy buena cantidad. Pero si las riegas una vez con semana basta, aunque también se pueden regar 2 veces por semana. Ellas nos van a indicar que requieren más agua porque tienen muchos bebecitos. Y de nuevo, esta planta no tiene piedras blancas ni de decoración, lo que me permite saber si la suculenta necesita agua. Estas macetas, que son muy grandes, pueden ocupar entre 250 mililitros o 300 mililitros o hasta 400 mililitros y pueden durar más de una semana sin que las reguemos. De hecho, pueden durar hasta 20 o 30 días sin ocupar nada de agua, porque la maceta grande distribuye muy bien la cantidad de agua. Siempre que tú quieras cultivar una suculenta y estés batallando mucho, sea una suculenta delicada o que tú sientes que no te está yendo bien, plántala en una maceta más grande y vas a ver cómo ese truco va a hacer que sea más fácil su cuidado. Yo tengo suculentas muy delicadas con las cuales he batallado mucho. Ahorita te voy a enseñar unas, y el cultivarlas en macetas grandes me ha permitido que sea mucho más fácil. Por ejemplo, estas bellas suculentas mínimas yo batallé mucho para que se me pudieran dar. Desde que las cultivo en macetas grandes me ha funcionado más. Puedes cultivar suculentas chiquitas en macetas muy grandes y vas a ver cómo se van a expandir como locas. Te va a encantar. Esta es una suculenta Tinkerbell. Ay, amo cultivar suculentas en macetas grandes. Macetas más grandes, suculentas más felices. Regamos menos, eso también hay que decirlo, porque el agua dura más, se evapora menos rápido. Si tú a una suculenta la cultivas en una maceta grande, ella va a ser muy feliz. Estas, por ejemplo, pueden resistir hasta 20 días sin agua. Y en cambio, si estuvieran en macetas muy pequeñitas, tendríamos que batallar mucho. Ahora te voy a mostrar algunas suculentas muy grandes para que veas más o menos cuánto riego. Esta suculenta es una suculenta jaquijo muy bella y muy grande. Mira nada más lo grandota que es. Es enorme. Ella necesita hasta 1 litro de agua y es muy comedora de agua. La podemos regar 2 veces por semana, y ahorita que está haciendo mucho sol y que también tiene muchos bebés, está consumiendo más agua. Todas las suculentas gigantes pueden consumir de 1 litro a 2 litros por agua por maceta. Así que pues yo voy a seguir regando mis hermosas plantas de esta manera. Esta es una Echeveria Pollux, muy bella y de gran tamaño. Ya necesitamos cambiarla de maceta.
Ya les había contado que este mes voy a comprar muchas macetas y tierra y que por eso no he comprado nuevas suculentas. Ella más o menos ocupamos 1 litro de agua. 1 litro cuando no tenemos agua, 2 litros cuando tenemos mucha agua. Si ocupamos 2 litros, ella puede aguantar hasta 20 días sin agua. Ahora, es bien importante que tengan malla sombra, porque si no tienen malla sombra, el agua no te va a rendir. Sea plástico lechoso o malla sombra, nos ayuda a que la suculenta gaste menos agua. Y también si está en una maceta grande. Ya hemos llegado aquí donde tengo las suculentas bebés. Todos estos son hijuelos de suculentas que han ido saliendo poco a poco. Estas suculentas se pueden regar más de una vez por semana, hasta 3 veces por semana, porque se deshidratan muy rápido. Esta es una estapelia, mira qué bonita está. Al estar en macetas tan pequeñitas, el agua no rinde nada. Apenas llegan 2 días y si hay calor, ya el agua se evapora por completo. Por eso es tan importante sembrar en macetas más grandes. Cuando tus suculentas estén así de chiquitas, hay que regar más seguido. Como te mencioné, de 2 a 3 veces por semana. Estas las tengo con malla sombra, pero son una sombra de plástico, pero les voy a poner una malla sombra porque está haciendo un sol tan intenso que se están deshidratando. Los bebés tenemos que tener mucho cuidado con ellos porque el exceso de calor suele deshidratarlos de un día para otro. Aunque las suculentas pueden soportar estando deshidratadas y con exceso de calor, esto no nos ayudará a que crezcan rápido. Así que yo siempre te recomiendo poner malla sombra. Esta semana me voy a subir al techo y voy a poner una malla sombra porque ya me hace falta para cuidarlas. Aquí también tengo suculentas de tamaño mediano. Las suculentas bebés siempre hay que estar muy al pendiente para que no se nos vayan a resecar. Y siempre venir y regar. Yo me fui de vacaciones y con esta semana tuve para que ellas se desestabilizaran. Lo ideal es colocarlas en macetas más grandes o en tarritos o en tinitas para que ellas no sufran de esta deshidratación, sobre todo en esta época donde sí que se están deshidratando mucho. Y también hay que venir y revisar si es buen momento de regar. A veces nos confiamos y pensamos que no hemos regado, pero sí las hemos regado. Entonces hay que estar muy al pendiente de eso. El otro detalle es que la cochinilla algodonosa, los pulgones, los ácaros, los áfidos, las arañas, todos tenemos en contra para que nuestras suculentas bebés crezcan. Lo que menos queremos es que se deshidraten y sufran por falta de agua. Yo tengo que regar más, cada vez más y más. Me voy a buscar una ayudanta o un ayudante porque la verdad es que ya no me doy abasto. Recuerda, las suculentas minis, chiquitas o bebés requerirán más cuidado y requerirán más agua. Enfócate en darles eso que ellas necesitan. Y para regarlas estamos utilizando unos 100 mililitros de agua más o menos. Lo único que hacemos es humedecer muy bien. Recuerda, mientras más grande sea la maceta, ellas van a ser más felices. Y si ella llega a deshidratarse, no te preocupes, las plantas son muy fuertes y resistirán. Solamente hay que ser consistente. A veces vemos que la suculenta está deshidratada y queremos regar todos los días. No hagas eso porque la suculenta corre el riesgo de pudrirse. Simplemente ven, tómala y riega una vez por semana. Ella con el tiempo volverá a agarrar fuerza. No necesita estar toda la tierra húmeda durante una semana, no. Eso lo único que va a hacer es que la suculenta se marchite. Por ejemplo, esta que está algo deshidratadita, puede ser esa deshidratación también a que tiene un ataque de hongos, un ataque de pulgones, un ataque de ácaros. No te preocupes, solamente riega una vez por semana, un muy buen riego y ella va a ir poco a poco agarrando fuerza. Por ejemplo, estas lilacinas que estaban aquí son muy susceptibles a la deshidratación, pero ahora que ya les hemos estado dando su riego, mejorarán. Si tú quieres mejorar, siémbralas en una maceta más grande y vas a ver cómo ellas mágicamente mejoran. En esta ocasión vamos a hacer contestación a una pregunta que me han hecho. Siempre intento contestar las preguntas, pero no puedo contestar todas las preguntas. Eso sí, ten por seguro que cuando coloque un corazón en tu pregunta es porque la leí de principio a fin. Si no contesto todas las preguntas es por tiempo, pero hoy me hicieron una pregunta que me parece muy interesante. Y es la siguiente: ¿por qué cuando corto una suculenta la riego inmediatamente? Pues hoy quiero contestar esa pregunta. Hoy vamos a hacer el corte de las rosetas o corte aéreo de estas hermosas Echeverias Blue Elf. Ellas yo las he estado reproduciendo, amigos, por corte de roseta. Reproduje muchas, no todas se han dado porque pues
Mira, ¿sabes qué me pasó? Te voy a traer la planta matriz porque nada más compré una. De estas nomás compré una y mira cuántas se me han hecho bien bonitas. Te muestro la matriz. Esta era la suculenta original y ahorita lo que tiene por ahí un problema de cochinilla algodonosa. Saqué todas lo que son las cabecitas. Mira, por ejemplo, saqué las cabecitas. Esas están un poquito deshidratadas, pero bueno, ya les pusimos agua. Y te quería decir, estas matrices, amigos, hay que dejar que se ponga bien grande la suculenta para después cortarla. Y entonces yo corté lo que son las cabecitas antes y pues no me fue bien, algunas no sobrevivieron. Siempre que tengas una matriz, deja que las suculentas se hagan bien grandotas antes de comenzar a propagarlas. En este caso, esta matriz todavía no está preparada para sacarlas. Pero sí podemos empezar a cortar las cabecitas de la original, que son estas de aquí. Estas hermosas suculentas les vamos a hacer un corte. Puedes hacerlo con una herramienta diferente a las tijeras. Un cuchillo de cocina te puede servir. Yo voy a usar tijeras y voy a intentar cortar la cabezuela, intentando no lastimar tanto las hojas, de esta manera. Ya aquí van a salir lo que son más bebés. No corté muy abajo, no te recomiendo que cortes muy abajo. Aquí voy a sacar unas hojas y estas hojas las vamos a botar por aquí para que se continúe la reproducción de la suculenta. Entonces, la pregunta era sobre la técnica en la que cortamos estas cabecitas. Mira, ya corté otra. Vamos a cortar otra más. Nada más voy a cortar tres. Solamente voy a cortar tres cabecitas. Listo. Vamos a seguir quitando y sacando las hojitas que tenemos de más. Recuerda dejar más o menos unos centímetros para poder enterrar la cabecita. Ahora sí, la pregunta era, ¿por qué cuando yo corto mis suculentas, las pongo, por ejemplo, las acabo las recién de cortar, las pongo aquí, y por qué las riego, ¿no? Esa era una pregunta que me estaban haciendo, que te voy a explicar, es muy fácil la contestación. Pero antes recordemos que cuando nosotros cortamos sea una hoja o sea sobre todo la cabecita de una suculenta, la roseta de la suculenta, la pregunta es qué sigue, ¿no? Entonces lo que pasa es que aparte de que quitamos las hojas que están por aquí para dejar espacio para que salgan las raíces, dejamos que la suculenta quede en seco más o menos una semana. Hay incluso quien las deja que la roseta saque la raíz primero. O sea, dejan la roseta casi hasta un mes sin sembrar. Y aquí la puedes dar cuenta que durante ese tiempo no las van a regar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer que si yo utilizara el mecanismo que usan las personas comúnmente, pues estas suculentitas las pondría aquí en un platito. Las pondría de este modo, las puedes poner de ladito y las vas a dejar cicatrizar durante una semana para que seque o cicatrice lo que son estas bellezas. Ahora, si tú dejas cicatrizar, pues eso es bueno porque no van a entrar hongos y porque la suculenta va a enraizar muy bien. Pero muchas personas me preguntaban por qué yo no lo hacía y la respuesta es súper sencilla. Yo no me espero a eso porque estoy utilizando una hormona llamada Fax enraizante, Rhizome Plus. ¿De acuerdo? Estas las puedes comprar en tiendas de jardinería, otra es por internet. Rhizome Plus, bote negro. ¿De acuerdo? Así de simple de la compañía Fax enraizante, que es la que desarrolla, mira, aquí está, fabricado por Fax SADCB. Ciudad de México. Aquí te pongo los datos: Homero 526, tercer piso, Ciudad de México, teléfono 55 55 31 92 92 o por fax 55 52 50 61 43. Fax enraizante. Fax enraizante es una hormona enraizante que cuando yo la aplico cicatriza casi de contacto. ¿De acuerdo? Entonces, al aplicar yo la hormona, no necesito esperar los 10 días que tardaría la suculenta en cicatrizar. ¿Por qué? Porque yo ya he hecho pruebas y con este polvito al contacto, que por cierto también trae por ahí un antihongo, hace que la suculenta, no sé cómo explicarlo, como que le deja una capa impermeable al agua. ¿Ves? A veces, lo voy a explicar de esta manera. A veces las mujeres usan maquillaje contra el agua, que por ejemplo que usan maquillaje contra el agua o labial contra el agua
o enchinador de pestañas contra el agua, es algo parecido. Deja una capa contra el agua. Incluso he visto que ya hay telas o textiles, camisas, ropas que si tú las mojas no se mojan. El agua pasa por encima. Pues Fax Enraizante hace eso, hace que el agua pase por encima. Ahora, como es un enraizante en polvo, hace costra también, cicatriza a contacto y se queda muy bien pegado. Y entonces esa es la razón por la que yo riego incluso la tierra. Ahora lo que yo hago, por ejemplo, en vez de esperar a que esto cicatrice, porque como ya te mencioné, este tipo de hormona hace contacto, simplemente lo que yo hago es hacer un agujerito, hago el agujerito, las pongo y riego sin ningún problema. ¿Por qué me realizaban esta pregunta? Porque hay la creencia que si nosotros regamos directamente una suculenta que ha sido decapitada, se va a pudrir. Si yo no le pusiera lo que es el enraizador, entonces es probable que la suculenta se pudra, porque no está cicatrizado el corte. Entonces ahorita yo lo que hago es que puedo venir, regar la suculenta, incluso hasta riego la planta como si tuviera raíces y riego la tierra sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la hormona enraizante ya se quedó adherida a la suculenta. Las suculentas cuando tú las cortas, cortan un líquido. Y ese líquido al hacer contacto con esa hormona como que encapsula. No sé si me explico, pero no hay necesidad de esperar a que la suculenta pase por un periodo de descanso o de cicatrización de lo que son 10 días o una semana o más. No. Yo he regado directamente mis suculentas sin ningún problema. ¿De acuerdo? Así es como yo lo hago y es por esa razón. Si tú no tienes las hormonas Fax Enraizante, entonces sí te reaconsejo que te esperes ese promedio de los 10 días antes de venir y sembrar la planta para que no se vaya a pudrir. Porque si tú riegas y no colocaste una capa protectora, sea de hormona enraizante o de algún producto en específico para eso, muy probablemente la suculenta se nos vaya a echar para atrás. Ahora, este producto también lo aplico cuando estoy sacando bebés. Y antes de que se me olvide, no solamente lo aplicamos en lo que son las rosetas que acabamos de cortar, se aplica también en las suculentas donde hemos hecho el corte para que no entren hongos, no entren bacterias o no entren bichos y cicatrice al contacto. Entonces, Fax Enraizante para mí ha sido clave, ha sido mi madrino de reproducción de plantas, tanto de violetas africanas como de suculentas. Yo no puedo vivir sin Fax Enraizante porque me ha dado mucha satisfacción la reproducción suculenta con Fax Enraizante. Es un producto maravilloso que a mí me gusta mucho. Puedes usar de cualquier otro tipo de marca o si tú tienes una marca diferente lo puedes hacer sin ningún problema. Pero me gusta más cuando son este tipo de productos que son en polvo, porque si son productos o hormona enraizante en agua, eso ya es diferente. Este proceso no solamente es cuando hacemos un corte de roseta, también para los bebés. Voy a sacar con mucho cuidado este bebé de Quevería Encantada que ya está ya está demasiado grande, ya está estorbando lo que es la planta. Voy a intentar sacarlo con cuidado. Ahí está, y desde el centro. Ahora, estos materiales te sirven mucho porque, por ejemplo, esta Quevería Encantada, si te das cuenta, luego también nos va a pedir corte de aéreo. Incluso podemos cortar toda la roseta porque de tanto cortar bebés, las raíces se van de algún modo envejeciendo. Vamos a sacar con mucho cuidado otro bebecito. Con mucho cuidado. Si lo sacamos con raíz, que mucho mejor. Bueno, y te voy a enseñar que también se hace lo mismo. Algunos bebés, algunas personas lo que hacen con los bebés es que esperan esa semana para que cicatricen. Incluso los dejan en macetitas o en platos y hasta que tiene la raíz lo siembran. Vamos a sacar otro bebé. En mi caso yo me ahorro esa semana gracias a la calidad de esta hormona enraizante. Ahora, el hecho de que sea esta en específico, que sea Fax Enraizante, no significa que no puedas usar otra hormona en polvo. Puedes usar otra hormona en polvo, claro, pero a mí esta hormona en particular me ha servido mucho. Y también no es que haya mucho tipo de fertilizantes, de hormonas en polvo. Es la única que he logrado encontrar.
Entonces, sea una hoja o un bebé de suculentas, yo saco las hojitas, vamos a quitar estas hojitas, aplicamos nuestra hormona enraizante que se va a adherir instantáneamente a la suculenta. Vamos a aplicar en la otra y de esa manera, amigos, nos estamos ahorrando una semana de trabajo. Entonces, esta hormona es lo que hace que yo pueda hacer eso con las suculentas. Vamos a hacer unos agujeritos por aquí y vamos a poner estas niñas de este modo. Se adhiere muy bien, es una hormona que adhiere muy bien. Vamos ahora con esta otra. Mira, por ejemplo, esta roseta no salió con tanta raíz. Salió con muy poquito tallo, no importa. La hormona cicatriza, ¿ves? O sea, cicatriza. Y esa cicatriz hace que podamos sembrar la suculenta directamente. Entonces ya nada más aquí sembramos. Y eso es sobre todo porque muchas veces tenemos suculentas como esta. Se supone que ese es es una Echeveria agavoides Miranda, me parece. Y pues estas agavoides es difícil que nos den bebés. Entonces mucha gente se preocupa, ¿no? Por cómo es posible que Chuyito Jardinero no respete el proceso de una semana enraizado, pues es por la hormona. Con la hormona, nada más se lo aplicamos bien a los bebés y ya podemos enterrarlos de esta manera. Los enterramos muy bien, aplicamos la hormona en los tallitos y enterramos los bebés para que sigan creciendo. Una vez que el bebé ya está enterrado en la maceta, entonces sí, ya podemos regar sin ningún problema. Y esta era la pregunta, ¿no? ¿Por qué Chuyito Jardinero? ¿Por qué un suculento riega y no espera el proceso de cicatrizado? Se le van a pudrir las suculentas. No, no se pudren, porque como ya mencioné, esa hormona es como que repele el agua. Y aparte también la suculenta se adhiere muy bien. Y así hemos llegado al final de este video. Espero que esta explicación haya sido muy clara. Te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima. Eso sí, no olvides soplar para que no quede agua en el centro de las plantas. Nos vemos hasta la próxima.